Bueno, qué lindo fondo de playita. Muy buenos días. Em, Voy a pasar a explicarles hoy la continuación de la teoría de los pronombres o los pronouns. En el video pasado habíamos visto los pronombres personales, personal pronouns, que recuerden, también se les puede decir subject pronouns, o sea, pronombre sujeto, porque ocupan el lugar del sujeto. Y también habíamos visto los object pronouns, o sea, los pronombres de objeto, porque ocupan precisamente el lugar del objeto en la oración. Eso en el video anterior. Les había prometido que iba a hacer otro video explicándoles los reflexive pronouns o los pronombres reflexivos y los possessive pronouns o pronombres de posesión. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a ir al documento de Word. Acá tenemos pronouns, possessive y reflexive, que eran los que nos faltaban. Primero vamos a meternos en lo más largo. No es complicado, pero es largo. En cambio, los reflexive pronouns es un tema corto, pero es complicado, al revés. ¿Sí? Vamos a meternos en los possessive pronouns, que repito es el tema más largo. Los possessive pronouns, como yo les dije en el video anterior, no es que son posesivos en el sentido de que son tóxicos o nada que se le parezca, sino que indican relación de posesión. Puede ser entre un objeto y una persona, es el caso más típico. Puede ser entre dos personas. Por ejemplo, si yo digo la tía de mi amigo, diría my friend's aunt, his aunt, bueno, etcétera, etcétera. Puede ser también entre un animal y una persona, por ejemplo, my dog, mi perro, bueno. Pero acá yo se los ilustré con otro ejemplo, pasando por medio del caso de posesión del famoso apóstrofe S o apóstrofe is. Deben tener en claro que cuando ustedes tienen un apóstrofe S, no siempre es el is abreviado. Muchos de mis alumnos, no voy a decir todos, pero muchos de mis alumnos ven un apóstrofe S y automáticamente y por descarte asumen que es un is. No es así. Porque claramente Peter no es un auto. Acá yo estaría diciendo Peter's a car. Además de que para decir Peter es un auto, con lo inverosímil que puede llegar a sonar, debería poner una A acá y no la hay. Peter's car significa el auto de Peter. Siempre hay que traducirlo al revés. Yo en otro video ya les expliqué que hay que irse siempre hasta el sustantivo principal, porque el sustantivo principal en inglés, al revés que en castellano, está al final y no al principio. Entonces, el auto de Peter. Peter's car, yo puedo decir que es it's his car. O sea, que el auto de Peter es su auto. It's his car. Ahora bien, todavía no estamos aquí en el tema de possessive pronouns. Fíjense que yo les marqué este his con rojo y les marqué este his con azul. Se los aclaro por si no se ve en el video. Depende de la configuración gráfica que tengan en su monitor o en su celular. Bien. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de possessive pronouns en azul. Este es un possessive pronoun y no este. Este es un possessive accusative, o sea, adjetivo posesivo, no pronombre posesivo. Ahora bien, me dirán, ¿por qué tantas categorías de posesivo, Luciano? Todo, gente, depende del lugar que ocupen en la oración. Eso tiene que ver con la sintáctica, con la sintaxis, syntax en inglés. La syntax es una ciencia que se ocupa de ordenar las palabras para que cuando hablemos o cuando escribamos tengan sentido lo que estamos diciendo, ¿sí? Si esto va al principio, sujeto, si esto va en el medio, es objeto, etcétera, etcétera, el verbo va en el medio, bueno. Regresando, ¿cuáles son los possessive adjectives? Bueno, un adjective, vamos a empezar con lo más básico. Acuérdense, la palabra principal en inglés al final, entonces,
adjetivo posesivo. Un adjective es aquel que acompaña a un noun, lo vimos en el video anterior, a un sustantivo, siempre por delante en inglés. En inglés yo no digo auto azul, sino que digo azul auto. Siempre por delante. Y un ejemplo es it's a blue car. Bueno, blue, en este caso, es un adjetivo. Entonces, ¿por qué possessive adjective? Bueno, como no deja de ser un adjective, también va por delante del sustantivo. Y esa es la razón de por qué le decimos a estos posesivos adjetivos. Por el lugar que ocupan en la oración. También describe el rol que cumplen, porque están describiendo al sustantivo. Acá este adjetivo describe el sustantivo en cuanto al color. Blue, not black or red or yellow. Blue. Acá el adjetivo describe el sustantivo no por su color, sino por a quién pertenece. Entonces tenemos, por un lado, adjetivo porque es el lugar de la oración en que ocupa, y posesivo porque está describiendo la función que cumple. ¿Para qué está? ¿En qué sentido está en la oración? ¿Sí? Repitamos la última oración que vimos, que es It's a blue car. Yo puedo reemplazar blue tranquilamente por his, sin el a. El possessive adjective es más fuerte que un adjective común. Por eso es que yo elimino el artículo a. Tiene más fuerza, toma más peso y lo elimina. Entonces, en vez de decir it's a blue car, yo digo it's his car. Todo esto yo lo estoy haciendo para que ustedes noten, para que ustedes vean que ocupa el mismo lugar en la oración. No va atrás, no va adelante del... No. Si reflexionan un poquito van a ver que es el mismo lugar que ocupa en castellano. Yo digo es su auto, no auto su o su es auto, no. Repito, es su auto, el mismo lugar que en la oración de castellano. En este caso no, yo digo auto azul, no ocupa el mismo lugar, está al revés. En este caso, vuelvo a insistir, sigue el mismo orden que en el español, su auto. Este sigue siendo un adjetivo posesivo, está por delante del sustantivo. Fíjense que la fórmula es siempre adjetivo más sustantivo. Y yo lo puedo resumir diciendo it's his. Ahora vamos a ver cómo se traducen, para que tengan una idea. Si yo cambio a mujer, y esto es algo que tienen que tener muy en claro, el castellano no distingue entre varón y mujer. Por eso yo insisto con que es un mito que el castellano tiene más palabras que el inglés, tiene muchísimo más vocabulario, el vocabulario es más rico hasta cierto punto. Hay ciertas áreas en las que el español abandonó ese concepto. Por ejemplo, si yo digo ese auto es suyo o ese es su auto, su se puede estar refiriendo a ella, a él o a usted. Corra su auto. No, ¿por qué? Porque está en el paso. Córralo usted. No, es su auto. No estoy diciendo el de él o el de ella, el de usted. O sea que tengo un su para 3 personas, ella, él y usted. En cambio, inglés tiene uno para cada uno. Varón, his. Mujer, her. Y para usted, o sea vos, o sea you, es your. Ahora lo vamos a ver en el cuadrito de ahí abajo que está asomando. Pero, insisto, seguimos en la categoría acá rojo, en la categoría de adjetivos. ¿Cómo sabemos que es adjetivo y no es pronombre? Porque lo sigue el sustantivo, sigue la fórmula, ¿sí? En este caso el sustantivo es un auto, car. Si yo quiero reemplazar, puedo decir, de vuelta, en vez de decir it's his car, para no repetir car, acuérdense que la función de los pronombres es evitar la repetición, en este caso de car, digo it's his. Ahora ustedes me pueden decir, Luciano, son iguales, his y his. Sí, son iguales. No siempre pasa, pero a veces sí. En el caso de la mujer, y les recomiendo que lo estudien así, mujer, her, o sea que her va a ser para el femenino. En el caso de la mujer, her car.
Y reemplazo con hers. Reemplazo car, lo elimino, con hers. It's hers. Bien, ¿existe este caso en español? Sí, señor, existe. Una cosa es decir su auto, otra cosa es decir suyo. O sea, viendo el caso completo, una cosa es decir es su auto y otra cosa es decir es suyo. Otra cosa igual en castellano, es decir, es su auto, entre paréntesis, de mujer, y otra cosa es decir es suyo, entre paréntesis, de mujer. Entonces, vuelvo al principio. Para ver y estudiar los possessive pronouns, tienen que estudiar los possessive adjectives. Es un caso bastante raro en inglés, porque uno cuando estudia pronombre, no estudia otra cosa. Por eso es que en la mayoría de los cuadros sinópticos en Google van a encontrar a los dos casos, tanto al adjective, que es el que primero se enseña, es el que primero se aprende, como al possessive. ¿Sí? Repasémoslos. The I, el adjective es my y el possessive mine. O sea, yo, mi, por ejemplo, mi auto, mío. You toma a your y yours. O sea, vos, tu auto, el tuyo. ¿Mm? Siempre que no estemos tratándolo de usted. Ahí se le traduciría como el suyo y seguiríamos usando yours. En inglés, porque acuérdense que en inglés no existe usted. Bueno, he, she, recién los vimos. His, her, his, queda igual, hers. It es raro porque, que se use, porque generalmente una cosa no posee a otra cosa, pero bueno, hay casos excepcionales como por ejemplo la correa de un perro o de un gato, o cierta parte o repuesto de una máquina. For example, tenés una pequeña máquina, no sé, de carpintería o de herrería y le decís al técnico, it's button, it's not working. It's button, it's not functioning. Su botón, o sea, el botón de la máquina que trae para encender, no está funcionando. It's button. Fíjense que tanto el caso de adjetivo posesivo como el caso de pronombre posesivo son it's. Luego tengo we, our, tengan cuidado con la pronunciación de búsquenla, siempre que no la sepan o no la recuerden. Our, repito, our, ours. O sea, nosotros, nuestra o nuestro, y en el caso del pronombre en castellano queda igual, nuestra o nuestro. Por ejemplo, our house, nuestra casa. It's ours, es nuestra. Nuestra. Acá trae dos you, porque acuérdense que you, aparte de poder ser vos o tú, si estoy en algún otro país de Hispanoamérica, también, y de ser usted, si estoy hablando en un ambiente formal, también puede ser ustedes. O sea, el you tiene en total tres funciones, vos, usted y ustedes. O sea, singular, informal, vos, singular, formal, usted, plural, ustedes. ¿Sí? Bueno, por eso les trae dos you acá, pero no se deben preocupar porque en inglés son lo mismo. Your, yours, yours. O sea, el de ustedes, el suyo. Por ejemplo, si el auto es de la pareja, tanto del hombre como de la mujer, es su auto. El del varón y el de la mujer. Es suyo. Your car, it's yours. ¿Ya? Y por último, they, their, theirs. Observarán que a la mayoría los formo, la mayoría, no todos, los formo agregándole una S. A your le agrego una S, a her le agrego una S, a it le agrego una S, etcétera, etcétera. Las únicas dos excepciones a los 7 pronombres de la S son mine, que obviamente el I, por ser la primera persona del singular, es una persona muy especial, sigue su camino, casi nunca se atañe a ninguna regla, y his, porque si yo a his, que ya trae una S, le agrego otra S, lo cambio de significado. His, con doble S, significa cesear o hacer ese ruido que hacen las serpientes cuando se acercan. ¿Sí? Nada que ver. Perfecto. Estos son los adjetivos y los pronombres de posesión. Vamos a pasar a los reflexive pronouns. Yo les había dicho en el video pasado
que no significa que reflexionan sobre el estado de la vida, no, sino que se reflejan. No viene de reflexionar, sino de reflejarse. Por eso es que indican reciprocidad, o sea, vos sos esto porque yo estoy acá, y yo soy acá porque vos sos esto. Es una contrapartida, no puede estar uno sin el otro. Es difícil de entender, yo les dije al principio del video, este concepto es difícil de entender porque el español muchas veces, no siempre, no los tiene o no los usa. ¿Qué les quiero decir? Un típico ejemplo es, ¿te gusta esta torta? La hice yo. Bueno, en ese caso, ese la hice yo sería como más o menos como un caso de reflexive pronoun, pero no del todo, porque para que sea un caso de reflexive pronoun, hecho y derecho, como en inglés, sería la hice yo mismo. Y es muy raro que en el castellano que usamos todos los días andemos diciendo yo mismo, ella misma, vos mismo. Excepto en casos muy enfáticos, donde vos decís, vos mismo me dijiste que tal cosa, pero si no, no los usamos a los pronombres reflexivos. Por eso nos cuesta estudiarlos, por eso nos cuesta entenderlos, pero en el inglés se usan. ¿Sí? Recuerden siempre que el inglés cuenta con menos herramientas que el español, y eso es cierto, a pesar de que yo recién les dije del vocabulario, bueno, es cierto, cuenta con menos herramientas, pero las herramientas que tiene las usa todas, así que debemos aprenderlas. ¿Sí? Los reflexive pronouns se usan con ciertos verbos, especialmente con los transitive verbs. Transitive verbs son aquellos verbos que deben llevar un objeto. Recuerden, en lengua, cuando hablamos de un objeto no hablamos de una caja, un celular, no. Estamos hablando del lugar que ocupa en la oración. Bueno, los transitive verbs, vuelvo con esto, necesitan un objeto sí o sí, porque si no es como que necesitan un ancla para estar en la oración, si no se vuelan y desaparecen. Necesitan llevarse o sí un objeto. En español a veces se les dice verbos transitivos, otras veces se les dice verbos copulativos. Yo los he visto en inglés también como copulative verbs, pero a mí me gusta decirle transitive verbs, ¿ya? Un ejemplo típico de un transitive verb que necesita un reflexive pronoun, típico porque es raro en español de traducir, es el enjoy, que, como todos saben, si no lo saben, se los cuento ahora, significa disfrutar. Es muy raro, porque vos decís, yo estoy disfrutando, no yo estoy disfrutando a mí mismo. Bueno, en el inglés, por esos misterios de la evolución del idioma, en el inglés enjoy necesita sí o sí un objeto. En este caso, el objeto va a ser un pronombre reflexivo. Por ejemplo, I like this party, I'm enjoying myself. Ahora bien, ustedes se pueden preguntar, el enjoy necesita siempre un objeto porque es un verbo transitivo. ¿Y si yo no quiero usar un reflexive pronoun? ¿Y si yo quiero usar otro sujeto en su lugar? Perfectamente, se puede. Por ejemplo, supónganse que yo acá, en vez de like, uso enjoy. No la toco la oración y ya está bien. ¿Por qué? Porque this party es el objeto. This party es el objeto de enjoy. ¿Sí? Ahora, lo que yo no puedo hacer es esto. No puedo nunca dejarlo solo. Nunca. Y se los digo porque ustedes, al hablar especialmente, van a estar tentados, se van a tentar a dejarlo solo. ¿Por qué? Porque en el español se usa solo. Estoy disfrutando. Bueno, no. En inglés no. Debe llevar un objeto. En este caso, un reflexive pronoun. Perdón. Ahí estamos. ¿Sí? Aparte de usarlo con los verbos transitivos, también los usamos para dar énfasis. El caso que yo les explicaba al principio. Pero si vos mismo me dijiste, ese sería un caso en español. Y un caso más usual en inglés es lo hiciste vos mismo. Un ejemplo. Do you like the cake? My little girl made it herself. Estoy siendo enfático. ¿Por qué estoy siendo enfático? ¿Con qué objetivo? Bueno,
porque una nena pequeña o una niña es difícil que haga una torta y aún así, si la hace, es difícil que le salga bien. Entonces, yo como padre estoy orgulloso, o como madre estoy orgullosa, y digo, my little girl made it herself. La hizo ella misma, yo no la ayudé. ¿Mm? Ese es el caso enfático. Acá, en los casos enfáticos, que usualmente no usan verbos transitivos, en los casos enfáticos, el reflexive pronoun es obviable, o sea, lo puedo dejar de lado y no pasa nada gramaticalmente. Fíjense. Do you like the cake? My little girl made it. No hay problema. Ahora, si yo quiero enfatizar de que la hizo ella solita, por el orgullo del padre lo enfatizo, ¿no? Y que yo no la ayudé ni en un poquito, bueno, ahí uso el reflexive pronoun. Los reflexive pronouns, en cuanto a cómo se arman, son, inclusive yo les diría que más sencillo que los possessive pronouns, porque siguen todos una regla, no tienen cambios como mine, his, no. A todos les agrego self. I, myself, you, yourself, he, himself. En lo que tienen que tener cuidado, ustedes pensarán, bueno, Luciano, pero no es I, self. No, ya sé. En donde deben observar cuidadosamente la regla es que algunos usan un adjetivo posesivo, por ejemplo, my, fíjense, my, adjetivo posesivo, your, adjetivo posesivo, y otros usan un pronombre de objeto, que los vimos en el video anterior, him, himself. Y después volvemos al adjetivo posesivo, herself o itself, que queda igual, it, itself. Entonces, son bastante caprichosos en eso, en el principio de la palabra. En el final no, en el final siempre es self. ¿Mm? Y los plurales, porque we es plural, you, como recién expliqué, en el caso de ustedes, puede ser plural, y they, bueno, el plural self, con F, es un plural irregular. Pasa en muchas palabras del inglés que terminan en F. En vez de chantarle una S hacia lo bruto, no. Lo que yo hago es B corta, ES. Selves pasa a ser el plural de self. Repito, selves pasa a ser el plural de self. Bueno, y en cuanto al principio de la palabra, uso un adjetivo posesivo, our. De vuelta acá, your, como en el primer caso, pero en vez de self, selves, y themselves, para they. Entonces, por ejemplo, déjenme darles otro ejemplo para que les quede claro. You did you brought. Oh, no. Vamos a hacer uno más sencillo. You put that money yourselves. Traducido sería, ustedes pusieron ese dinero por ustedes mismos. Y estaría usando este de acá. Bueno, espero que se haya entendido lo de los reflexive pronouns y lo de los possessive pronouns y lo de los possessive adjectives, que es un tema que viene adosado, no podemos evadirlo. Y bueno, y como les digo siempre, si les gustó el video, pongan me gusta, suscríbanse y por favor, cualquier duda, no dejen de consultar en comentarios, ¿sí? Hasta luego y nos estamos viendo.